Entonces, vamos a empezar a grabar esto. De las cosas que vimos en la sesión de ejercicios, fue que me preguntaron si podía explicar un poco más acerca de lo que era una métrica riemanniana. Lo que me voy a quedar aquí ahorita, a final de cuentas, va a ser más de qué es exactamente una métrica riemanniana. Voy a decirles qué es lo que vamos a usar. Y a esto lo vamos a llamar métrica riemanniana, aunque no vamos a demostrar si lo es o no. Como tal, lo que vamos a tener es, vamos a tener un punto Z en H, y a este punto Z en H le podemos asociar su espacio tangente. Este espacio tangente va a ser un plano. Pensemos como un plano complejo. Acuérdense que los planos complejos, a final de cuentas, son espacios vectoriales reales de dimensión 2, o lo pueden pensar como un espacio vectorial complejo de dimensión 1. Pero pensémoslo ahorita como un espacio real de dimensión 2. Entonces tenemos este plano aquí, y la forma en la que lo vamos a pensar va a ser que el plano va a estar pegado a H. A través de el plano vamos a pegar el origen del plano, el cero de nuestro plano, con el punto Z. Entonces va a estar así. En una superficie, por ejemplo, un plano tangente a Z se vería más o menos así. Aquí en H tenemos la desventaja de que, pues, como nuestro H es un semiplano, entonces no se ve tan bonito como en el dibujo de la derecha, pero acuérdense que simplemente está pegado ahí únicamente por Z y el cero. El cero del plano complejo. Del plano tangente, perdón. Ahora, en este plano tangente, como les digo, podemos pensarlo como un espacio vectorial. Entonces podemos definirle un producto interno. Ahora, el producto interno usual en los complejos, como un espacio vectorial real de dimensión 2, lo podemos pensar como, bueno, tengo a xi y a eta. El producto interno usual, producto punto, sería lo siguiente: si xi es x más y eta es igual a u más ib, entonces el producto interno es x por u más y por v. ¿Ok? Pero el producto interno que les vamos a definir aquí, y qué es lo que realmente le va a dar el sentido hiperbólico, el sentido de geometría hiperbólica a nuestros modelos, va a ser el siguiente. Si yo tengo la pareja xi, eta, voy a definir su producto interno hiperbólico como el producto interno usual multiplicado por 1 sobre la parte imaginaria de z al cuadrado. Entonces, como ejemplos decíamos, bueno, si z es igual a i, entonces el producto interno hiperbólico de xi y eta va a ser igual a xu más yb. Aquí coincide. Por otro lado, si z es igual a 1 más 5i, por poner algún número, entonces nuestro producto interno hiperbólico va a ser igual a 1 sobre 25 por xu más yb. ¿Ok? Entonces, podemos pensar que eso es lo que va a ser, eso es lo que estamos definiendo en realidad. Luego, vimos que en... Esto está raro. Ahí está. Vimos que en... Perdón. Aquí hice algo raro. Hay que tener dos. Ahí está. También vimos que nosotros podemos definir ángulos en un espacio vectorial sabiendo cómo se usa, sabiendo que tiene un producto interno. La forma en la que se hace es, en esencia, utilizar la ley de cosenos, y uno puede demostrar, y me parece que lo hicimos en la clase anterior, si no, nada más se puede demostrar haciendo manita, que el ángulo entre xi y eta, usando la definición con respecto al producto interno hiperbólico, va a ser igual al ángulo con el producto interno usual. Por lo tanto,
como yo sé que si yo tengo F en los automorfismos de H, F va a ser un automorfismo conforme, por lo tanto preserva ángulos euclidianos, entonces F me va a preservar ángulos hiperbólicos. ¿Okay? Como me preserva esto y esto es igual a esto, me va a preservar ángulos hiperbólicos. Entonces, primera cosa, ¿no? Mis automorfismos me van a preservar los ángulos hiperbólicos. Por otro lado, ahora que ya, regresando tantito, ya que ya tenemos un producto interno, podemos también definir una norma. Entonces, recordemos que pues, si yo tengo xi en el tangente a z, entonces la norma cuadrada la puedo definir como el producto interno de xi con xi. ¿Ok? Pues la norma de xi es la raíz cuadrada de esto. Una proposición que estaba en la hoja de ejercicios es que si ustedes tienen un automorfismo conforme y xi es un vector en el espacio tangente, entonces la norma de xi va a ser igual a este producto que tengo acá. Es f' de z, la derivada de f en z, actuando en xi, de la forma en la que la derivada siempre actúa, y agarro la norma de esto. Es decir, f me va a preservar la norma hiperbólica. ¿Ok? Entonces, dejen, escribo eso último. Es decir, f preserva la norma hiperbólica. Hiperbólica. Aquí nada más como observación, nada más para que no quede ninguna duda, noten que este coso, este vector que está aquí, f' de z, puntos xi, es un vector en el espacio tangente a h en f de z. Nada más para que recordemos eso. ¿Ok? Entonces, yo sé que tengo esto. Entonces, ahora que ya sabemos que los automorfismos preservan ángulos y preservan norma, uno puede utilizar lo que se llama la identidad de polarización. Siempre tengo problemas de traducir algunas cosas al español, pero bueno. Nos deja lo siguiente. Teorema que sale como resultado de todo lo anterior. Si f está en los automorfismos, entonces f preserva el producto interno. ¿Ok? Es decir, el producto interno de xi eta, producto interno hiperbólico, va a ser igual al producto interno hiperbólico de f' de z xi, f' de z eta. ¿Ok? Esto para todo xi eta en los tangentes correspondientes, en el tangente de z. Ahí está. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Ahí está. Ok, perdón. Ajá. Entonces, yo sé que tengo esto. Ahora, esto, ¿qué es lo que me va a hacer? Estos resultados, los que me está diciendo, es que mis automorfismos del semiplano superior en realidad me van a preservar la métrica riemanniana. Aquellos que sepan cosas de métrica riemanniana me va a decir que entonces van a ser en realidad una isometría. Pero no quiero adelantarme demasiado. Entonces, ahora que ya vimos todo esto, ahora sí ya estamos listos para definir uno, longitudes de curvas y en consecuencia ya la métrica, la distancia en nuestro semiplano superior.
que va a ser nuestra distancia de geometría hiperbólica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que tener algo en mente. Aquí estamos haciendo muchas analogías con respecto al caso euclidiano, y eso de hecho se hace de forma muy general. Normalmente, si quieres generalizar un concepto, pues te fijas cómo es que funciona. Por ejemplo, en este caso queremos generalizar, digamos, la longitud de curvas en el plano. Entonces hay que ver cómo es que funciona, y una forma de generalizar las cosas es decir, simplemente lo definimos así. Es como cuando definíamos ángulos en un espacio vectorial. Sabíamos que en el plano, si ustedes tenían dos vectores, se valía la ley de cosenos utilizando el producto interno usual. Entonces, así es como definíamos en general un ángulo de un par de vectores en un espacio vectorial con producto interno. Ya general. Entonces, si ustedes tienen una curva, esta cosa me anda poniendo mucho, pero bueno, si ustedes tienen una curva, vamos a poner aquí una línea, si ustedes tienen una curva así, llamemos esta curva, digamos que tiene una curva aquí de T0, T1 a R2, y es esta, o sea, esta es nuestra curva gamma. La forma en la que uno en general calcula la longitud de gamma, la longitud en R2, en gamma, así como se ve en cálculo en varias variables o en variable compleja, en general se define como la integral de línea a lo largo de gamma de la norma de gamma prima de t. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Esto significa que para cada punto, me considero, por ejemplo, vamos a tomarnos por aquí un punto. Vamos, este es gamma de t. Me considero su vector tangente, el vector tangente a la curva en ese punto. Entonces, este es gamma prima de t. Y entonces, integro la norma de este vector conforme t va moviéndose a lo largo de la curva. Ahora, esta es la forma en la que se hace en R2. Entonces, vamos a... Esta cosa está viéndose chistosa. Perdón. Cuestiones tecnológicas que luego la tecnología no me ama. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a definir la longitud de una curva en H de forma análoga. Es decir, si, obviamente, por cierto, esta integral no siempre es finita, no siempre existe. Cuando lo hace, podemos decir que gamma es rectificable, pero eso es aparte. Si gamma, una vez más, de T0 a T1 es una curva que va a H, entonces definimos la longitud hiperbólica de gamma, o simplemente lo llamamos longitud, porque si no voy a andar cargando demasiada notación y a final de cuentas todo lo queremos aquí hacer en una idea hiperbólica. La longitud va a ser, una vez más, la integral a lo largo de gamma de, aquí teníamos la norma del vector tangente, porque aquí estábamos en R2 y R2 tiene en sus espacios tangentes la norma usual, el producto interno usual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es
Aquí lo que vamos a hacer es integrar con respecto, bueno, integrar la norma de los vectores tangentes, pero la norma hiperbólica. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual, disculpen, esto va a ser igual a la integral desde T0 hasta T1 de 1 sobre y de t por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado de t. Aquí con la convención de que con la convención de que gamma de t es igual a x de t más y veces y de t. ¿Ok? Entonces, así es como definimos la longitud de una curva. ¿Vale? Ahora, aquí lo bonito de todo esto es que si esto se cumple, noten que nosotros habíamos dicho que F, automorfismo de H, preserva la norma. ¿Ok? Entonces, en base a todo esto, tenemos que proposición, si F es un automorfismo de H y gamma es una curva, Jesús, me dicen que si puedes volver a enunciar la integral porque no escucho a alguien. Ok, ¿cómo no? Me imagino que se refieren a esta. Déjenme, hago esto más grande. La longitud de gamma la vamos a definir como la integral de línea de gamma, sobre gamma, de la norma hiperbólica de gamma prima de t. Ahora, una vez que ya tenemos esta definición, nos vamos a nuestro libro de variable compleja. Inmediatamente va a salir la definición de una integral de línea. Y entonces decimos, bueno, esto significa que es la integral desde T0 a T1 de esto. Pero ahora, ¿esto qué es? Esto es igual, haciendo todas las cuentas necesarias, y ahora sí, realmente nada más metiendo qué significa cada una de estas cosas. Esto me va a quedar como 1 sobre y de t por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado. Integramos con respecto a t. Aquí con la convención de que como gamma es una curva en H y H podemos pensarlo como un subespacio de los complejos, entonces gamma de t va a ser igual a x de t más y veces y de t, con x y y funciones reales. ¿Ok? Entonces, esta es la longitud. Y ahora, sí, decíamos que si f es un automorfismo y gamma es una curva, noten que aquí, para esto necesitamos que la curva sea integrable. O sea, queremos que esto esté bien definido realmente. Queremos que sea diferenciable, perdón. Entonces tenemos esto. Si gamma funciona así. Entonces, la longitud de gamma,
la longitud hiperbólica en gamma, va a ser igual a la longitud de f siguiendo a gamma. ¿Ok? Es decir, primero mando gamma a h, podemos pensar, ahora, en este dibujo originalmente esto era R2, ahora pensemos que esto es h, tenemos aquí gamma, lo muevo usando f, me va a quedar algo, no sé qué, depende de f, pero también va a ser una curva, ¿ok? Que va a ser una función que va a ir de t0, t1 a h, y luego a h otra vez, entonces va de t0, t1 a h. Y va a ser, de hecho, igual de diferenciable que esta. Ahora, sí. Esto significa que f me preserva las longitudes de curvas. ¿Ok? Como corolario me queda que, una vez más, si f está en los automorfismos de h, entonces, esta cosa me está quedando algo raro. Perdón, disculpen, pero es que la tecnología no me quiere a veces. Entonces, f preserva longitudes de curvas. La longitud de curvas. Ok, entonces tenemos eso. Una vez más, podemos decir, bueno, ¿y esto cómo? ¿Para qué me va a servir? A final de cuentas, queríamos ver que h y d, pero ahorita estamos trabajando en h, era un modelo del espacio del plano hiperbólico, es decir, que me servía para ver la geometría hiperbólica. Y hasta ahora nada más le he estado poniendo cosas de variable compleja, les he estado definiendo cosas en el tangente, ver que automorfismos conformes me preservan casi todo lo que puedo definir aquí. Pero entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? ¿O por qué me va a servir? Bueno, esto me va a servir porque cuando uno tiene un conjunto en donde uno puede definir, cuando uno tiene un conjunto en donde uno puede definir longitudes, entonces, longitudes de curvas, entonces siempre, disculpen, ¿qué pasó? Perdón. Entonces, siempre podemos definir una métrica, siempre podemos definir una distancia. Entonces, dados, vamos a tomarlo como Z1, Z2 en H, definimos la distancia en H de Z1 y Z2 como el ínfimo del siguiente conjunto. Longitudes de gamma tales que gamma es curva. Bueno, podemos tomarlo como que gamma va de T0 a T1. Para algunos T0 y T1 no necesariamente tienen que ser fijos. A H, tal es que gamma de T0 es igual a Z1 y gamma de T1 es igual a Z2.
Y aquí acabo de darme cuenta que debí de haber puesto para que quedara más bonito, en vez de Z1, Z2, Z0 y Z1. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Voy a tener un punto Jesús, Z1 aquí, ¿sí? una pregunta que no sé si quieras responder a todos mejor. Ay, perdón. La norma hiperbólica está definida en el espacio tangente de H en una Z, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que la estamos usando para una curva que vive en H? Me mete ruido que hayamos dividido entre y de t en la integral cuando este factor está dado por una Z fija. A ver, fíjate. Tienes aquí tu curva, ¿no? Entonces, para una t fija, para una t aquí, me va a dar aquí tu gamma de t. Y para esta gamma de t, voy a tener el vector tangente a mi curva, gamma prima de t. Ahora, gamma prima de t va a ser un vector en el plano tangente. En este caso, pensando que estamos aquí en H, va a ser un vector en el plano tangente a H en el punto gamma de t. Ahora, en ese vector, en ese espacio tangente, en ese plano tangente, yo voy a poder definir, bueno, ya habíamos visto que podíamos definir para cada plano una norma. Entonces, dentro de este plano tangente, yo puedo definir esto. Esto va a ser un número, va a ser un real, y de hecho va a ser un real no negativo. Ahora, esto, la norma. Ahora, entonces significa que esta función me estaría dando una función que va de t0 a t1 a los reales no negativos, en donde a t le asigna la norma hiperbólica de gamma prima de t. Eso ya lo podemos integrar aquí. Eso ya tiene sentido aquí. ¿Ok? Podemos verlo también de otra forma. Una vez más. Déjame ver si puedo hacer chiquito, gracias. Yo voy a tener aquí mi curva. Entonces, yo sé que esta integral de línea es igual a esto por definición. Porque esto significa esto, ¿vale? Para una t fija. Entonces, una vez más, la idea es que para cada t fija, esto tiene sentido. ¿Ok? Entonces, lo que está aquí dentro de la integral, el integrando, no sé si se llama así, sería entonces una función que va de, como dominio, t0, t1, a los reales. Y en realidad esto sería los reales no negativos, porque esto es no negativo, entonces esto es no negativo, y esto es no negativo. ¿Ok? Entonces eso lo podemos integrar con respecto a t. ¿Vale? Y que ya se entendió perfectamente. Excelente. Gracias. Yay. Uy, muevo mucho. Un ratito que me gusta que esté en 22. Entonces, ahora sí. Yo sé que tengo, entonces, para esta definición de la métrica, voy a tener Z1 y voy a tener Z2. Dos puntos en mi semiplano superior. Y la distancia hiperbólica entre ellos va a ser, bueno, me fijo en el conjunto de todas las curvas que inician en Z1 y terminan en Z2. Tengo ahí una curva. Entonces, lo que voy a hacer es calculo la longitud de esa curva y luego me fijo en el ínfimo de todas estas posibles longitudes. Entonces, tengo una curva que empieza en Z1, termina en Z2, le calculo su longitud y me agarro el ínfimo de todas las longitudes. Si se dan cuenta, esto es realmente lo mismo que sucede en R2. En R2 ustedes se agarran dos puntos y la distancia, de hecho la distancia euclidiana entre estos dos puntos
termina siendo igual a el ínfimo de las longitudes de todas las curvas. ¿Dudas hasta aquí? O sea, a priori, dado Z1, Z2, puedo definir esto. Como proposición que pueden entretenerse ustedes haciendo como ejercicio, probando. No es muy difícil y nada más es hacer cuentas y darse cuenta que medir la longitud de una curva de ida es lo mismo que medir la de regreso. Entonces tengo la siguiente proposición. DH es una... Ay, espera un momento que esta cosa es... Les digo que estoy teniendo algunos problemas con la tecnología. Les pido una disculpa por eso. DH va a ser una función distancia, va a ser una métrica. ¿Ok? Entonces, no estoy escribiendo nada, por cierto. Estoy esperando a que esta cosa reaccione. Entonces, con esta métrica ya voy a tener que H ya va a ser un espacio métrico. ¿Ok? Entonces, tengo esto. Esto es una función distancia. Función distancia. Distancia. ¿Ok? Entonces, vale. Ahora, de la proposición anterior, teníamos que los automorfismos me preservaban longitudes de curvas. Entonces, eso, junto con la definición de la métrica, me deja el teorema que los automorfismos de H son isometrías de HDH, del espacio métrico HDH. ¿Ok? Y aquí como un anexo, y preservan orientación. Lo pongo como anexo porque no quiero definir a qué me refiero realmente con que preservan orientación, pero piénsenlo que es lo que suena, es lo que intuitivamente uno sabe. Preservan orientación. ¿Ok? Ahora, ya que tengo esto, eso es bueno, porque eso significa que ya sé un grupo de isometrías. Ahora, si se acuerdan de lo que les comenté en la primera sesión acerca del programa de Klein, lo que Klein nos decía era que para estudiar el programa de Erlangen de Klein, para estudiar la geometría de un objeto, teníamos que estudiar el grupo de simetrías de este objeto. En este caso, nuestro objeto es un espacio métrico, HDH, y entonces queremos estudiar el grupo de isometrías de este objeto. Aunque para fines prácticos lo que realmente vamos a querer es estudiar las isometrías que preservan orientación. ¿Ok? Esto nada más es para no complicarnos la existencia y que todo quede más bonito. Ahora, ya que tengo todo esto, madre mía, esta cosa está... sí. Ahora, ya sé cuál es mi objeto, que es un espacio métrico, es H con su métrica hiperbólica. Ya sé un grupo de isometrías. Pero ahora, una vez más, lo que queremos es ver que H es un modelo para la geometría hiperbólica. Es decir, me va a cumplir una de las negaciones. De hecho, la segunda negación, la segunda con respecto a como los habíamos puesto en el primer curso, me va a cumplir la segunda negación del
postulado de las paralelas. Ahora, para esto, entonces vamos a necesitar decir quiénes van a ser mis rectas en H, ¿no? O sea, vamos a necesitar decir qué vamos a entender por rectas o geodésicas, de hecho, así se van a llamar, en H. Entonces vamos a definirlas. Vamos a decir, vamos a tener la siguiente definición. Una curva T0, T1 a H es geodésica técnicamente, como se debería de llamar, es segmento geodésico si minimiza la longitud, minimiza longitudes. Es decir, para todo gamma prima no, para todo, vamos a llamarle, para toda delta no, porque delta se confunde con análisis, gamma tilde, para toda gamma tilde, vamos a ponerlo T tilde, T0 tilde, T1 tilde, porque a priori no tienen por qué tener el mismo dominio, a H, la longitud, tal que gamma de TI es igual a gamma tilde de TI tilde. Aquí déjenme, muevo esto tantito para un lado porque si no en el PDF ya va a quedar raro. Va a quedar cortado. Tal que empiezan y terminan en el mismo sitio. Es decir, las TIs pueden ser diferentes. O sea, los puntos extremos del intervalo dominio pueden ser diferentes, pero sus imágenes son iguales. Para todo curva que cumple esto, se tiene que la longitud de gamma es menor o igual, menor o igual a la longitud de gamma tilde. Para nosotros esto es lo que va a ser una geodésica. Es decir, va a ser una curva que me va a minimizar las longitudes. Ahora, hay una definición que nos puede servir para... perdón, les digo que esta cosa no me quiere ahorita. Hay una definición que nos puede servir como extra para todo esto y es la siguiente. Una curva, técnicamente queremos que sea una curva rectificable, pero al final de cuentas queremos que sea una curva. Está parametrizada por longitud de arco. Está parametrizada por longitud de arco. Sí, voy a pensarla de hecho no de gamma 0, no de gamma T0 a gamma T1, sino la voy a pensar que está puesta como de 0 a L. Está parametrizada por longitud de arco si para todo T en 0L se cumple que la longitud de gamma restringido al 0T es igual
AT. ¿Ok? Es decir, conforme voy avanzando en este intervalo de izquierda a derecha, es como me estoy moviendo aquí en H. ¿Ok? Y bueno, consecuencias de todo esto son las siguientes. Ajá. Vamos a ponerlo como observaciones. Observación 1. Si G es geodésica, si gamma es geodésica, perdón. Entonces, la longitud de gamma es igual a la distancia. Aquí obviamente estoy pensando que gamma está de T0 a T1. Es igual a la distancia en H de gamma de T0, gamma de T1. Es decir, la longitud de mi geodésica va a ser igual a la distancia entre los puntos extremos. Esto está por completo en analogía con lo que se tiene en R2. Si ustedes tienen dos puntos en R2, su distancia va a ser igual a la longitud del segmento rectilíneo que los une. Punto número 2. Gamma una vez más aquí de T0, T1 a H. Gamma, bueno, se tiene lo siguiente. Gamma es geodésica parametrizada por longitud de arco. Perdón, parametrizada por longitud de arco. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Gamma es encaje isométrico. Isométrico. Esto significa que, como tal, mi definición en este curso de una geodésica es por completo compatible, módulo reparametrizar por longitud de arco, con las definiciones de geodésicas que vieron algunos de ustedes en los cursos de Manuel y Ferran. Entonces, estas son mis geodésicas. Estos van a ser mis segmentos de recta. Por convención, no lo voy a escribir, pero por convención, a final de cuentas, mi curva puede que su dominio no sea un intervalo cerrado, puede que sea un intervalo de la forma 0, infinito, abierto en infinito, o que sea de plano todos los reales. En esos casos, pues las longitudes siempre van a ser infinitas, pero todavía tiene un cierto sentido minimizar longitud. Ahora, podemos pensar lo que en esos casos, el chiste es que la restricción a cualquiera de dos puntos siga siendo una geodésica. ¿Qué más? En esos casos, pues podemos pensar en geodésica, en rayos geodésicos o en geodésicas bi-infinitas. Ahora, estos van a ser los análogos, las geodésicas, los rayos geodésicos y las geodésicas bi-infinitas, van a ser los análogos a los segmentos rectilíneos, a los rayos rectilíneos o a las líneas rectas en R2. Entonces me surge la pregunta de quiénes son las geodésicas en H. Jesús. ¿Sí? Preguntan si puedes decir que es un encaje isométrico. ¿Cómo no? Y otra pregunta es que
¿Cómo puedo asegurar que exista una geodésica entre dos puntos? Pues la definición de la distancia es con ínfimo. ¿Podría ser que ninguna curva entre dos puntos me dé ese valor ínfimo? Algo que se debe de aquí tener cuidado, y tienes mucha razón, es que a priori yo definí esto, pero esto no tiene por qué estar bien definido aún. En el sentido de que podría ser que si yo tomo, que pueda yo encontrar dos puntos Z1 y Z2, tales que todas sus curvas posibles, sus longitudes siempre sean no reales. Es decir, siempre la integral de línea siempre no existe en los reales. A priori eso podría pasar. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Tómate el segmento rectilíneo entre Z1 y Z2 y eso va a tener una longitud finita. Uno puede hacer las cuentas y va a tener una longitud finita, siempre y cuando tengas Z1 y Z2 en H. Y entonces, este conjunto tiene al menos un elemento. Entonces, este conjunto es no vacío. Y como las longitudes son integrales de cosas no negativas, entonces siempre van a ser no negativas. Y por lo tanto, esto va a ser un conjunto no vacío de los reales, acotado por abajo, acotado por el cero. Es decir, todo elemento de aquí va a ser mayor o igual a cero. Entonces, el ínfimo existe. ¿Vale? Entonces, dados cualesquiera dos puntos, siempre podemos calcular la distancia. Ahora, el ínfimo existe. Eso no significa que sea un mínimo, aún. Lo que yo les estoy diciendo aquí es que si tenemos una función que es una geodésica, entonces su longitud siempre va a ser menor o igual a gamma tilde, perdón. Entonces, la longitud de gamma sería un elemento que realiza el ínfimo. Y entonces ya no sería un ínfimo, sino sería un mínimo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos puntos en H, sabemos que el ínfimo siempre existe, por lo tanto la distancia siempre existe. Y si además entre estos dos puntos existe una geodésica que los une, entonces el ínfimo se alcanza. Entonces existe una curva tal que su longitud sea igual a la distancia entre los puntos, que es lo que estoy poniendo en la observación 1. ¿Ok? Ahora, precisamente el meollo del asunto es cuando existen estas geodésicas. Es decir, si yo tengo dos puntos, me puedo preguntar si siempre existe una geodésica que los une. Entonces, ese es un detalle que hay que revisar. Y respondiendo la segunda pregunta, o la primera, no me acuerdo cuál fue la que respondí primero, una disculpa. Un encaje isométrico es una función f que va de el espacio métrico x de x al espacio métrico y de y, tal que para todo x1, x2 en x, apenas no me va a alcanzar, pero bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, tal que para todo x1, x2, la distancia en x de x1 a x2 es igual a la distancia en y de f de x1 a f de x2. Las isometrías, esto se quedó seleccionado, disculpen.
las isometrías en general, un encaje isométrico es una función entre espacios métricos que me preserva la métrica. Una isometría es entonces un encaje isométrico cuya inversa es un encaje isométrico. Eso se puede ver que es equivalente a que es un encaje isométrico sobreyectivo. Entonces, sí, eso es un encaje isométrico. Y como les decía, ahora lo que hay que estudiar es, si yo tengo dos puntos, uno, ver que siempre lo pueda unir por una geodésica, y dos, ¿quiénes van a ser estas geodésicas? Porque en el plano, si yo tengo dos puntos, sé que el segmento rectilíneo va a ser mi geodésica, va a ser la curva que me va a minimizar la longitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede en H? Bueno, queda 1 hora y hay mucho que necesito ver. Ahora, ¿qué será bueno? Vamos a hacer lo siguiente. Proposición. O teorema. Sea A menor que B reales. Entonces, de hecho, lo que quiero es que sea 0 menor estrictamente que A, menor estrictamente que B. Sean estos. Entonces, y definimos Z1 igual a I veces A y Z2 igual a I veces B. Entonces noten que esto implica que Z1 y Z2 son dos puntos en H. Y de hecho son dos puntos en el eje imaginario, positivo. Entonces, el segmento de recta, el segmento de recta vertical entre Z1 y Z2 es una geodésica. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, la demostración es muy sencilla. Vamos a tomar sea gamma de T0 a T1 a H, una curva entre, bueno, de Z1 a Z2. ¿Ok? Es una curva cualquiera. Entonces, yo sé que su longitud va a ser igual a la integral desde T0 hasta T1. Perdón, esta cosa no está. Okay. De 1 sobre y de t
por la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado. Dt. ¿Ok? Eso es definición simplemente. Pero ahora notemos que esto sucede lo siguiente. Esto es un número no negativo. Esto es un número no negativo. Y lo de adentro, estos son números reales al cuadrado. Esto es no negativo. Esto es un número real al cuadrado. Entonces, esto es no negativo. Entonces, estos son sumas de números no negativos. Entonces, esto es mayor o igual a la integral de T0, T1, de 1 sobre y de t, raíz cuadrada de y de t al cuadrado de t. ¿Ok? Y esto es como tal la norma de y de t. ¿Ok? Esto es simplemente porque este es un número no negativo, entonces esta suma va a ser mayor o igual a esto, y entonces sus raíces cuadradas van a ser esta mayor o igual a esta, entonces todo este integrando va a ser mayor o igual a todo este integrando. Y todo este integrando también va a ser mayor o igual a 0, entonces esto funciona. Ahora, como les decía, esto, la raíz cuadrada de un cuadrado, es igual al valor absoluto. Entonces, el valor absoluto siempre es mayor o igual a lo que esté adentro. Entonces, esto es mayor o igual a la integral desde T0 hasta T1 de 1 sobre y de t, derivada de y con respecto perdón, pero la tecnología no quiere avanzar conmigo. Dt. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué? Esto podemos aplicar aquí un cambio de variable y esto va a ser igual a la integral de y sobre y. ¿Y a qué es igual y de t en t0? Bueno, t0 sería el inicio de gamma. Y de t sería la parte imaginaria del inicio de gamma de t0, que es z1, que es a. Y por lo mismo, esto me quedaría aquí arriba b. ¿Ok? Ahora, esto es igual al logaritmo natural de ¿qué? Originalmente me debería quedar el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a, pero entonces esto me queda el logaritmo natural de b sobre a. ¿Ok? Ahora, esto me dice que este número, que ya no depende para nada de la gamma, acota por abajo siempre a la longitud de gamma. No importa qué gamma yo me agarre. Entonces, para toda gamma, su longitud es mayor o igual a la longitud de esto. Al logaritmo natural de b sobre a, perdón. Entonces, bien, eso es una cota por abajo. Pero lo bonito aquí es que exactamente el segmento de recta vertical entre Z1 y Z2 cumple las igualdades en todo esto. Si ustedes tienen aquí Z1 igual a IA, Z2 igual a IB, entonces uno está arriba del otro. ¿Ok? Tienen la misma parte real. Entonces, si yo me agarro el segmento rectilíneo que va de A a B, la derivada
en X es 0. Entonces, esto se va y me queda la igualdad. Ahora, estoy en el segmento rectilíneo de 1A a 1B. Entonces, siempre voy para arriba. Entonces, la derivada nunca hace cosas como que me regreso y me voy para adelante otra vez. Entonces, se da la igualdad. Es decir, el valor absoluto de la derivada de y va a ser igual a la derivada de y. Y entonces, resulta que el segmento de recta vertical entre Z1 y Z2 tiene longitud exactamente igual al logaritmo natural de B entre A. Entonces, déjenme escribo eso. Pero el segmento rectilíneo de 1A, de IA a y B, tiene longitud igual a logaritmo natural de B entre A. Entonces ya tengo una curva cuya longitud acota por abajo a la longitud de cualquier otra curva. Entonces es una geodésica. Entonces es geodésica. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si yo tenía dos puntos en mi semieje imaginario positivo, la geodésica hiperbólica entre ellos va a ser el segmento rectilíneo. ¿Ok? Entonces, ¡yay! Eso es bueno. Ahora, ¿esto cómo nos puede ayudar para el resto? Bueno, espérenme, estoy haciendo aquí una tontería. Entonces, ¿esto cómo nos ayuda? Bueno, pues si yo tengo, déjame ver qué tanto tiempo tengo, ok. Si yo tengo dos puntos en general en H, siempre me va a existir una transformación, un automorfismo de H, de hecho. Siempre va a haber un automorfismo de H que me manda estos dos puntos arbitrarios a un par de puntos en el eje imaginario. ¿Ok? Eso es un bonito ejercicio, pero no lo vamos a meter mucho. A ver, entonces, bueno, de hecho vamos a escribir, vamos a ponerlo así. Ahora, ejercicio, que estén en rosado, ejercicio, dados Z1, Z2 en H arbitrarios, entonces existe una F en los automorfismos de H tal que F de ZI, F de ZJ, para que no vaya a haber problemas de quién es I, F de ZJ vive en el eje imaginario positivo. ¿Ok? Entonces, asumiendo, bueno, esto para J igual a 1, 2. Entonces, asumiendo el ejercicio, podemos tener el siguiente teorema. Dados dos puntos,
Z2 en H, siempre existe una geodésica que los une. Siempre existe una geodésica que los une. ¿Por qué? Bueno, la idea es, tienes dos puntos, entonces sé que existe un automorfismo que me los manda a el eje imaginario positivo. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Ahora, entre f de z1 y f de z2, como ya están en el eje imaginario positivo, en el semieje imaginario positivo, por la proposición de arriba, existe una geodésica entre ellos. ¿Ok? Y entonces, al momento de aplicar f inversa, va a haber una curva entre Z1 y Z2 que va a tener la misma longitud que la distancia entre f de Z1 y f de Z2. Y entonces, de hecho, nos va a poder ver que entonces, como los automorfismos son isometrías, esta curva va a tener la misma longitud que la distancia entre Z1 y Z2. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser una geodésica. ¿Okay? Cualquier otra curva va a tener longitud mayor o igual. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar escribirlo rápidamente. Vamos a ver si me sale. Entonces, demostración. Por ejercicio. Existe f tal que los automorfismos tal que f de zi, f de zj, vive en el semieje imaginario positivo. Esto implica que existe geodésica entre f de z1 y f de z2 y f de z2. ¿Ok? Y entonces, la longitud de gamma es igual a la distancia en h de f de z1, f de z2. Lo que implica que como f es una isometría, la longitud de f inversa de gamma es igual a la distancia en h de z1, z2. Entonces, lo que implica es que f inversa de gamma es geodésica. Y como me dicen que luego no hago muchos dibujitos, vamos a ver si podemos hacer el dibujito. Entonces, ups, eso no es un parte del dibujito, pero entonces primero tengo por aquí por algún motivo no me están saliendo las rectas en ningún lado. Ok, ahí está una. Entonces tengo aquí Z1, tengo por aquí Z2. Ok, entonces aplico F y entonces las tengo en mi 0. Las tengo por aquí, en algún lado. No necesariamente en este orden, pero pues da igual. Entonces, esta es una geodésica. Y al momento de aplicarle F inversa, me va a dejar. Vamos a copiar esto. Esto.
va a dejar aquí una curva F inversa de gamma. ¿Ok? Entonces, así es como queda la cosa. Ok, entonces, entre cualesquiera dos puntos existe una geodésica. Ahora, si nosotros sabemos que para dos puntos, uno arriba y uno abajo, el segmento vertical es una geodésica, noten que de hecho, aquí, en esta demostración, jamás utilicé el que Z1 y Z2 fuesen exactamente IA e IB. Lo único que utilicé fue que tuvieran la misma parte real. ¿Ok? Entonces, técnicamente, en esta cosa puedo poner, de hecho, que la mañana, perdón, pero es que hay cosas que no me quieren salir a veces aquí. Entonces, aquí le puedo poner esto, algo así como X0 más esto, más IA, y Z2 igual a X0 más IB, aquí con X en los reales. Y entonces se sigue cumpliendo. ¿Ok? Por lo tanto, como mis segmentos rectilíneos verticales son geodésicas, uno puede demostrar que entonces si L, vamos a ponerle L de X0, es recta vertical tal que LX0 intersección los reales es igual a X0, entonces LX0 es geodésica hiperbólica. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una recta perpendicular a los reales, esta recta va a ser una geodésica hiperbólica en el semiplano superior. ¿Ok? En H. Ahora, recordemos que los automorfismos de H me mandaban rectas en, técnicamente, por cierto, aquí es L de X0, si queremos ser así muy específicos, es L de X0 intersección H, es geodésica en H. Entonces, recordemos que los automorfismos de H me mandaban circunferencias y rectas a circunferencias y rectas. ¿Por qué? Porque eran transformaciones de medios. Entonces, si yo tengo una recta vertical, la imagen de esto en H bajo un automorfismo va a ser o una recta o la intersección de H con una circunferencia. ¿Ok? Entonces, si F está en los automorfismos, entonces se cumple que 1, sabemos que F de los reales unión el infinito es igual a los reales unión el infinito. Esto es porque me preserva H. 2, F manda circunferencias y líneas rectas, en circunferencias y líneas. Ay, perdón, ya no sé escribir. Circunferencias y líneas.
Entonces, y además de todo, 3, F preserva ángulos. ¿Ok? Entonces, entre todo esto significa que si LX0 intersección H es la geodésica que yo tengo ya, es geodésica en H. Entonces, como F de L de X0 es geodésica, entonces nosotros sabemos que esto, perdón, ahí está. Sabemos que esto es una recta, entonces su imagen F de L de X0 es o circunferencia o recta. Circunferencia o recta. Entonces, 1, esto es una circunferencia recta. 2, como las rectas verticales intersectan a los reales en un ángulo de 90 grados, es decir, en este caso, L de X0 es perpendicular a R, entonces F de L de X0 es perpendicular a R. ¿Ok? Recordemos por qué. Porque esto sucede y F preserva ángulos. Entonces, resulta de todo esto que esto implica, usando esto y la demostración de cómo conseguíamos una geodésica entre cualesquiera dos puntos, me sale que toda geodésica biinfinita de H es o bien una recta vertical o una semicircunferencia centrada en R. Esto último, ¿por qué? Porque si ustedes tienen una circunferencia perpendicular a R, entonces su centro debe de estar en los reales. Y como estoy pensando en que me estoy agarrando la intersección con H, entonces una circunferencia centrada en R, intersección H, es una semicircunferencia. ¿Ok? Entonces ya sabemos exactamente quiénes son las geodésicas en H. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si ya sé todo esto, tomemos, digamos que esto es H. Digamos que esto es H. Y tomemos una recta vertical ahí. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que esta recta es una geodésica. Y tomemos un punto fuera de ella. Punto, vamos a llamarlo un punto P igual a X más Y. ¿Ok? Y nada más para...
esta gamma, nada más para seguir con la misma notación de allá, del pizarrón anterior, es L de X0, es decir, este cuate de aquí abajo es X0. Ahora, si yo tengo esto, yo tengo también, ay, a ver si me sale. Ups, no. Imaginémonos que eso me salió y que es una recta vertical. Yo sé que esto es aquí X. Yo sé que voy a tener la geodésica LX. Es una geodésica que pasa por P. Y voy a tener también para todo, vamos a ponerlo en azul, para todo T, yo puedo crear la semicircunferencia centrada en los reales que pase por T y por P. Entonces, no me va a salir el dibujo, pero imaginémonos que me sale, ¿no? Ok. Entonces, esto es una semicircunferencia centrada en R. ¿Ok? Entonces, para todo T, tengo esta curva, llamamos gamma sub T, que va a ser una geodésica. Entonces, si yo tengo una recta y un punto fuera de ella, una geodésica y un punto fuera de ella, existe una infinidad, de hecho una infinidad no numerable, de geodésicas, gamma T, que pasan por P y son disjuntas de gamma. ¿Ok? De hecho, aquí nada más por payaso, ya vemos que esta LX va a ser igual a gamma X. ¿Ok? Entonces, lo que dije aquí es lo siguiente. Para todo T, de hecho, en el intervalo, ¿no? Sí, X aquí. Ahí está. Para todo T en el intervalo X0, X, existe gamma sub X, gamma sub T, perdón, geodésica, infinita, tal que P está en ella, pero la intersección de gamma con gamma X, con gamma T, perdón, en H es vacía. ¿Ok? Existe uno para cada T entre X0 y X. Esto significa, en particular, que se cumple la segunda negación. ¿Por qué? Porque paralelismo podemos definir lo siguiente. Gamma y gamma tilde, geodésicas en G, geodésicas en H, perdón, son paralelas aquí voy a modificar un poquito la definición, pero en realidad vamos a decir que son sí, vamos a decirlo así, son paralelas
si gamma intersección, gamma tilde y todo esto, intersección, vamos a tomarlo como H gorro, es es un solo punto. Bueno, pero primero dejémoslo así como que esto es vacío. Y los vamos a llamar ultraparalelas. Son 1, paralelas, si esto sucede, o 2, ultraparalelas. Ultraparalelas. Si precisamente lo que había puesto al inicio. Gamma intersección gamma tilde intersección H gorro es igual al vacío, donde H gorro es la cerradura topológica de H en la esfera de Riemann. Es decir, H gorro es igual a H. Esto no me va a caber aquí, perdón. Es decir, y que se vaya, ahí está. Es decir, lo hubiera borrado todo. Lo voy a borrar todo. H gorro es igual a H unión los reales unión el infinito. Y esto último es lo que vamos a pensar como la frontera al infinito de H. ¿Ok? ¿Por qué frontera al infinito? La parte de frontera es porque precisamente es la idea de que es la frontera dentro de la esfera de Riemann. Y la parte al infinito porque son puntos que están al infinito con respecto a la métrica de H. Noten que los reales y el infinito no son puntos de H. Entonces, como tal, no están dentro de la métrica hiperbólica. Sin embargo, si yo me agarro un punto P y empiezo a tomar puntos que bajen de hecho en mi geodésica, por ejemplo, tomo puntos que empiecen a bajar y se acerquen a los reales, entonces la distancia entre P y cada uno de estos puntos va a tender al infinito. Entonces se puede pensar que este punto X real es un punto al infinito. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Y ya nada más me quedan 20 minutos. En la literatura hay algunas personas que consideran que las ultraparalelas se definen así, pero las paralelas se deben de considerar como todas las curvas, o sea, gamma y gamma tilde van a ser paralelas si se cumple esto, pero no son ultraparalelas. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, las que no serían, todas estas gamma T serían ultraparalelas. Si tomas T en el intervalo abierto X0, X, pero si tomas gamma X o gamma de X0, esas serían paralelas en ese sentido. Entonces, por lo tanto... Preguntan si puedes poner la conclusión de la página anterior, por favor. ¿Cómo no? Toda geodésica biinfinita de H es o bien una recta vertical, intersección H, o una semicircunferencia centrada en R. Y esto es un sí, solo sí. Si tienes una recta vertical, intersección H,
es una geodésica infinita, y si tú tienes una semicircunferencia centrada en R, esto va a ser también una geodésica infinita. Entonces, si quieren, también agregamos eso último. El converso es cierto. Cierto. ¿Más dudas? No, parece que no. Ok, entonces, lo que estábamos diciendo hace un momento es que, por lo tanto, H con su métrica no cumple la segunda negación del quinto postulado. Quinto postulado de Euclides. ¿Ok? Entonces, déjenme pongo esto un poquito más abajo. Ahora, en los últimos 15 minutos que me quedan, lo que vamos a hacer así rápidamente, muy rápidamente, es ver qué pasa con los triángulos. ¿Por qué con los triángulos? Porque, oh, que la chihuahua con esto. Ah, ahí está, perdón. ¿Por qué? Porque con esto lo vamos a intentar relacionar, al menos, por ejemplo, con la plática con el curso de Ferran Valdés. Los triángulos, un triángulo por cierto, uno puede demostrar que precisamente, como ya sabemos exactamente quiénes son las geodésicas, uno puede demostrar que en H, si ustedes tienen dos puntos, existe una única geodésica que los une. Entonces, en general aquí, un triángulo en H. No, mejor, ¿saben qué? Mejor, antes de hacer esto, les digo que pasa en D. Porque, si no, se pueden hacer las cosas, pero si no, nos quedamos así de, bueno, ya nada más les di H y no les dije nada de D. En D, también le podemos poner una métrica riemanniana. Le ponemos la métrica riemanniana siguiente. Para todo Z en H, como les digo, les asociamos su tangente Z aquí, que va a ser, lo podemos pensar como los complejos, como espacio vectorial real de dimensión 2. Y entonces le ponemos la métrica, el producto interno siguiente. Uy. El producto interno en el disco de Poincaré lo defino como 4 veces entre 1 menos la norma de Z al cuadrado por el producto interno usual. ¿Ok? Digo que si yo tengo mi punto, tengo mi plano tangente, este es mi producto interno para ese plano tangente. ¿Ok? Y entonces, con todo esto, definimos todo lo anterior igual, y entonces resulta que los ángulos entre los ángulos en D de Xi y eta, o sea, con la métrica, con
la métrica riemanniana que estoy poniendo ahí van a ser iguales a los ángulos en C de esto. ¿Qué más se va a valer? Si F es un automorfismo de D, entonces F preserva ángulos. Esto sale de esto mismo, de que como los ángulos con la métrica en el disco de Poincaré, con la métrica hiperbólica en el disco de Poincaré son ángulos euclidianos, entonces los automorfismos conformes también me van a preservar estos ángulos, entonces me preservan estos. Preserva ángulos hiperbólicos. Punto número 2. Me van a preservar normas. ¿Qué más me van a preservar? Me van a preservar productos internos. Bueno, el producto interno hiperbólico. Y, por lo tanto, yo puedo también jalar la definición de longitud al disco de Poincaré. Y entonces, digo que la longitud de gamma va a ser igual a la longitud de F siguiendo gamma. Ahora, ¿aquí qué va a ser la longitud de gamma? La longitud de gamma va a ser igual a la integral de línea a lo largo de gamma de la norma de gamma prima de t, pero la norma del disco de Poincaré. ¿Ok? Ejercicio, encontrar la formulación exacta de esto. Así como para h esto era igual a la integral desde t0 hasta t1 de 1 sobre y de t por la raíz cuadrada de la suma de los bla, 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 bla. Así, en los ejercicios va a estar encontrar la formulación exacta de esto. ¿Qué más me cumple? Bueno, como las longitudes nos dejan una métrica, entonces, número 5, preserva la distancia aquí. Entonces tengo aquí un Z1, tengo aquí un Z2, entonces esto va a ser igual a esto. Donde aquí una vez más, con la distancia en D igual al ínfimo de las longitudes de los gamas. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, con todo esto, me queda dos cosas. Me queda que el disco de Poincaré con la métrica correspondiente es métrico, es un espacio métrico. Y los automorfismos de D son isometrías. Y de hecho, isometrías que preservan orientación de D. ¿Ok? Entonces, en D
lo que me queda es que, por ejemplo, algo que muy particular es que las rotaciones centradas en el cero son isometrías del plano hiperbólico. Bueno, de mi modelo del disco de Poincaré. Luego, uno puede ver que proposición C, la transformada de Cayley, preserva las métricas riemannianas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo aquí esto va a ser igual a esto. ¿Ok? Ok. Entonces, como corolario de todo esto, si me preserva la métrica, de hecho esto, ahora sí, C, la transformada de Cayley y su inversa, me van a preservar las métricas riemannianas. Entonces, como las normas y por ende las longitudes y por ende las distancias están en función de la métrica riemanniana, están en función de estos productos internos y C las preserva, entonces, como corolario, C transformada de Cayley y su inversa es una isometría de H a D. ¿Ok? Es decir, los modelos son iguales. En particular, esto me dice, como consecuencia, que la mañana, perdón, como consecuencia, teorema, las geodésicas infinitas en D son o bien diámetros o sí, diámetros o arcos de circunferencias perpendiculares a S1. ¿Ok? Lastimosamente, ya nada más me quedan 4 minutos. Entonces, no voy a poder hacer mucho más. Pero, algo que podemos ver, creo que podemos ver rápido, es lo siguiente. Vamos a tomarlo así. Un triángulo
en D son, lo vamos a pensar como 3 puntos, Z1, Z2, Z3, lo vamos a tomar como D barra igual a D unión su frontera al infinito, con las geodésicas que a priori podrían ser rayos geodésicos o geodésicas infinitas que unen estos puntos. Ok, y entonces, vamos a ver si puedo ponerlo aquí rápido. Si yo tengo, ahí está. Esto ya parece un círculo. Vamos a poner más grueso. Y yo tengo 3 puntos, se van a ver más o menos así. ¿Ok? Z1, Z2, Z3. ¿Ok? Y ahora, lo bonito es que si yo tengo cualquier círculo, siempre puedo encontrar una transformación G en los automorfismos de D, tal que, déjenme copio esta cosa, tal que G de Z1 es igual a 0, y entonces mi triángulo se va a ver así. G de Z2, G de Z3. Con este segmento y este segmento, segmentos radiales. Y entonces, si yo cierro aquí con un segmento rectilíneo, yo puedo ver que alfa, beta y gamma van a ser más que la mañana. Esta cosa está rara. Perdón, disculpen. Yo puedo ponerle aquí beta prima. Que la chihuahua. Ahí está. Y esto, gamma prima. Y entonces voy a ver que efectivamente para mi triángulo alfa más beta más gamma, para mi triángulo hiperbólico, esto es estrictamente menor que alfa más beta prima más gamma prima, que eso es un triángulo euclidiano, y entonces esto es igual a pi. Y entonces mis triángulos hiperbólicos siempre van a tener suma de ángulos internos menor que pi. Ahora, hasta aquí va a terminar el curso porque ya es la 1:20, pero algo que me habría gustado también ver y que a lo mejor, y si les interesa, lo podemos ver en la sesión de ejercicios, en la primera parte de la sesión de ejercicios, sería ver cómo esto se relaciona con áreas de triángulos y a lo mejor y nada más dar un muy breve vistazo a algo que mencionó Manuel en su curso y cómo se relaciona con esto, que es el lema de Schwarzschild. Pero bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y dejo de compartir esto. ¿Está?
Espero que siquiera les haya agradado un poco este curso. ¿Sí? Espero que siquiera les haya agradado un poco este curso. Sé que al inicio estuvo muy pesado en análisis, estuvo muy pesado en lo que eran los modelos, sin ver como tal la parte de geometría como tal, pero es lo que es necesario para poder demostrar todo esto. Y bueno, sí, espero que les haya gustado y con esto termino la grabación.